Hola, mi nombre es Martín Maestri y durante este primer cuatrimestre de 2020 seré el docente del curso de los martes y viernes por la tarde. En esta clase veremos algunas definiciones y desarrollos matemáticos que usaremos a lo largo de la cursada. La primera de ellas es la definición de función homogénea. Una función f de x y es homogénea respecto de la variable x si se cumple que f de k por x y es igual a k a la n por f de x y, en donde k es una constante mayor a 0 y n es el orden de la función. Ahora bien, ¿qué funciones son homogéneas? Por ejemplo, polinomios tipo a más bx más x cuadrado, raíces cuadradas o cocientes de polinomios, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Como ejemplo de funciones que no son homogéneas, tenemos a los logaritmos. ¿Por qué es importante saber si una dada función es homogénea? Porque esta función puede ser una propiedad del sistema, como por ejemplo volumen, temperatura, presión, energía interna o energía libre. Y de la relación entre esta propiedad y la masa del sistema, que definiremos como la variable x, es que esta propiedad se puede clasificar como intensiva, si esta propiedad es independiente de la masa del sistema, o sea, que para este tipo de propiedad su orden n respecto de la masa es 0, y por lo tanto, f de k por xy es igual a f de xy. Un ejemplo típico de propiedad intensiva es la temperatura. Por otro lado, si una cierta propiedad es linealmente dependiente de la masa del sistema, la clasificamos entonces como extensiva y tiene un orden n igual a 1. Por lo tanto, f de k por xy es igual a k de f de xy. Ejemplos típicos de propiedades extensivas son el número de moles y la energía libre de un sistema. Volvamos ahora a la definición de funciones homogéneas y tomemos una función que sea homogénea respecto de la variable x. Una propiedad muy importante de las funciones homogéneas es la siguiente: que la derivada de esta función respecto de x por x es igual al orden n de esta función por esta función. Esta igualdad es lo que se conoce como teorema de Euler. Ahora procederemos a demostrar este teorema. Derivamos respecto de k ambos términos de la ecuación 1, la que indicaba la igualdad entre f de k por xy y k a la n por f de xy. Obtenemos así la ecuación 5. A continuación, aplicamos la regla de la cadena, para lo cual multiplicamos y dividimos el término izquierdo de la ecuación 5 por diferencial de k por x. A su vez, derivamos respecto de k el término derecho de la ecuación 5, llegando a la ecuación 6. Luego, resolvemos la derivada de k por x respecto de k, lo que resulta igual a x. Por último, hay que tener en cuenta que la igualdad de la ecuación 6 debe ser válida para cualquier valor de k mayor a 0. En particular, si hacemos k igual a 1, llegamos entonces a la ecuación 8, que es el teorema de Euler que nos propusimos demostrar antes. Si tenemos una función homogénea de orden n mayúscula respecto de m variables distintas, x1, x2 hasta xm, el teorema de Euler puede generalizarse según la ecuación 9, que dice que la sumatoria desde i igual 1 hasta m de las derivadas parciales de f respecto de xy por xy es igual al orden n de esta función por esta función. Dado una cierta función f de x1, x2 hasta xm, homogénea de orden n mayúscula respecto de estas m variables xy, entonces cada una de sus derivadas parciales, diferencial de f respecto de xy, también son funciones homogéneas, pero de orden n-1. En particular, si f de x1, x2 hasta xm es una función que define una propiedad extensiva, es decir, n mayúscula igual a 1 respecto de la variable masa, entonces la derivada parcial de f respecto de la masa tiene un orden 0.
es decir, es una propiedad intensiva. Ahora que ya conocemos la definición de propiedades intensivas y extensivas, analicemos de un modo más gráfico cómo diferenciarlas. Supongamos que tenemos un sistema I homogéneo, ya veremos más adelante qué significa esto, y lo dividimos de forma arbitraria en dos partes no necesariamente iguales, I' e I segunda. Si una propiedad es intensiva, entonces su valor es igual en I e I segunda. Ejemplos típicos de propiedades intensivas son la temperatura, como ya mencionamos, la densidad, la conductividad eléctrica y otras propiedades relacionadas con las concentraciones, como por ejemplo el pH. Por otro lado, si una propiedad es extensiva, entonces su valor en I es igual a la suma de sus valores en I' e I segunda. Ejemplos de propiedades extensivas son el volumen, la masa, la entalpía y la energía libre. Pasemos a un ejemplo práctico, la ecuación de gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. ¿Cómo se clasifican las variables de esta ecuación? N, el número de moles, es claramente una propiedad extensiva, pues remitiéndonos al ejemplo visto en la transparencia anterior, el número de moles en I es igual a la suma de moles en I' e I segunda. T, por otro lado, es claramente una propiedad intensiva, ya que en los tres sistemas la temperatura será la misma. Y lo mismo ocurre con la presión, ya que su valor en I es igual al de I' e I segunda. El volumen, en cambio, es una propiedad extensiva, ya que la suma de los volúmenes en I' e I segunda da el volumen original I. Analicemos ahora la dependencia de las propiedades extensivas N y V con la masa. N, el número de moles, es igual al cociente entre la masa y el peso fórmula, siendo este último parámetro una constante para un sistema dado. Por lo tanto, no hay lugar a dudas de que consiste en una propiedad extensiva. Veamos por otro lado V, que es el cociente entre la masa y la densidad. Yendo a nuestro ejemplo anterior, si la densidad es igual en I que en I' e I segunda, es decir, si la densidad es una propiedad intensiva, entonces V es una propiedad extensiva al ser directamente proporcional a la masa. Consideremos ahora la presión, una propiedad que hemos definido como intensiva. Sin embargo, ¿qué sucede cuando en un cilindro de un dado volumen ocurre una pérdida de gas? Si la temperatura es constante y el volumen es el mismo, entonces lo que observaremos es una reducción de la presión, por lo que a priori no siempre puede considerársela una propiedad intensiva. A partir de la ecuación ideal de los gases, llegamos a la ecuación 17, en donde la presión puede visualizarse como una variable extensiva. Sin embargo, en este caso, el volumen pasa a ser una variable intensiva. A su vez, el cociente entre la masa y el volumen deja de ser constante, es decir, la densidad también dejaría de ser una variable intensiva. Entonces, por simplicidad y por analogía con líquidos y sólidos, cuyo volumen es prácticamente independiente de la presión, se considera el volumen como variable extensiva y a la presión como variable intensiva. Como indicamos anteriormente, el cociente de dos propiedades extensivas da como resultado una propiedad intensiva. Dos de las propiedades intensivas obtenidas de esta forma que más usaremos a lo largo del curso son el volumen molar, que es el cociente entre el volumen del sistema y el número de moles del mismo. Siempre se ve un símbolo que tenga una raya horizontal sobre él, es porque es una propiedad molar. Y la otra propiedad molar que usaremos mucho es la densidad, que es el cociente entre la masa del sistema y su volumen. Como corolario, podemos concluir que las propiedades extensivas, como el volumen, el número de moles, la energía libre, son aquellas directamente proporcionales a la masa del sistema, mientras que las intensivas, entre las que consideraremos a la temperatura y a la presión, son aquellas que son independientes de la masa del mismo.
A partir de la definición que ya hemos dado de propiedades extensivas e intensivas, definiremos a un sistema como homogéneo cuando sus propiedades intensivas son las mismas en cualquier punto de este sistema, es decir, que está constituido por una sola fase. Si al menos una propiedad intensiva es distinta en alguna porción de volumen del sistema, entonces decimos que el sistema tiene más de una fase y que por lo tanto es heterogéneo. Estas fases pueden estar separadas de una forma visible, macroscópica, como es el caso del sistema bifásico formado por agua y aceite, donde puede apreciarse claramente una interfase entre ambas. Pero también puede ocurrir que no haya una interfaz claramente visible entre estas fases, como por ejemplo en el caso de una pintura, que es una suspensión estable de partículas sólidas en un medio líquido.